el buen manejo de nuestros conflictos. A ver, vamos a ver cómo estamos. Los conflictos son una parte necesaria de nuestra vida. No se pueden evitar, pero los podemos manejar y solucionar con la ayuda de Dios. Bueno, es el caso nuestro, ¿no? Como centro de nuestro hogar, perdón, voy a leer bien porque no estoy respetando los signos. Los conflictos son una parte necesaria de nuestra vida, no se puede evitar, pero los podemos manejar y solucionar con la ayuda de Dios, como centro de nuestro hogar. Así, en las relaciones íntimas necesitamos aprender cómo evitar conflictos negativos y corregir diferencias legítimas para fines positivos. En el primer punto dice, cuando hay, el título dice, cuando hay desacuerdos en el matrimonio, ¿no? Dice, ¿por qué rechina la rueda? Dice, usted sabe que las ruedas, cuando friccionan entre ellas, cuando se encuentran, friccionan, ¿no? Y esta fricción, si no están aceitadas, estas ruedas producen sonidos fuertes, ¿no? Por eso dice, por la fricción normal rutinaria, así nuestra vida con algo de conflicto. Es un medio divino para producir carácter, crecimiento y un verdadero sentir de la personalidad o identidad. Y de repente nosotros las mujeres casadas, ¿no? Así Karen, pero nosotras las mujeres casadas sabemos de esto, ¿no? Que siempre la vida no ha sido llana, nuestra vida conyugal, cuando pasa la etapa de la luna de miel, ¿no? Empieza la luna de hiel, ¿no? Porque empieza la realidad, ¿no? Empieza el trabajo del hombre, el trabajo de la mujer asume la responsabilidad, la carga de la administración del hogar, ¿no? Y si en el proceso del desarrollo del matrimonio tenemos hijos, el atender a los hijos, el atender al esposo y nuestro trabajo, en el caso de las mujeres, se va haciendo una suma más grande, ¿no? Los hombres, bueno, yo me pongo como ejemplo, mi esposo por el trabajo, él tenía 24 por 24 a veces, y a veces 48 por 24, o sea, 48 horas de trabajo, 24 de descanso, ¿no? Pero imagínense cuando llegaba de 48 años de trabajo, de 48 horas de trabajo, llegaba cansado, ¿no? Llegaba, me acuerdo yo, a su tambaleada, se bañaba y quería dormir todo el día, ¿no? Y eso a veces, el no manejar, el no distribuir, el no organizarnos nos produce esa fricción, ¿no? ¿No? Y rechinamos, pues, ¿no? Nos molesta, queremos ayuda a las mujeres, los hombres no quieren dejar su confort, ¿no? ¿Por qué? Porque no están habituados a ciertas cosas. Entonces, y a veces si nosotros, las mujeres, no hemos sido estratégicas, hemos querido forzar las cosas y los conflictos se han hecho más grandes, ¿no? Y en eso vamos nosotros ahí conversando en el transcurso de esto, ¿no? Por eso dice, ¿cómo nos afectan los hábitos del pasado, ¿no? O sea, cuando nosotros nos rehusamos a dejar de lado lo que estamos acostumbradas, ¿no? Y ellos también están acostumbrados a cierta rutina, y cuesta, pues, hermanas, cuesta cambiarlo. Y estoy ya habituado, y está Karen sabe que se levanta, se baña, se arregla, se alista, coge sus cosas y se va, ¿no es cierto? No piensa que, bueno, mira la cocina como queda, la casa como queda, porque ella está habituada porque ella no tiene deberes, ¿no? Imagínense el día que ella se case. Esos hábitos van a cambiar. ¿Y va a ser fácil? No va a ser fácil, nos afecta. Trastoca toda nuestra conducta, ¿no?
toda nuestra, nuestra comodidad, ¿no? Entonces ahí que ponemos, trastorna, hermano, trastorna nuestra comodidad, ¿no? Los hábitos del pasado, perdón, ¿cómo nos afectan, no? Nos cuesta dejarlos, ¿no? Nos cuesta dejarlos. Nos cuesta dejarlos y habituarnos y asumir nuevos hábitos, ya hábitos de casada, ¿no? ¿Sí? Ya son diferentes, tanto para las mujeres como para los hombres. Los hombres de repente están acostumbrados a reunirse con sus amigos, ¿no? Son sus hábitos del pasado. Le afecta dejar esta rutina. Hay hombres que no aceptan, hermano, y quieren seguir viviendo como solteros, sin responsabilidades. ¿Mm? Y eso afecta a la unión conyugal, ¿no? Porque la relación es de dos, no de uno. Estos dos se vuelven una unidad, pero ¿en qué? En acuerdos, ¿no? En organización, ¿no? En dejar los hábitos de mujer y dejar mis hábitos, los hombres dejar sus hábitos, sus costumbres, ¿no? Los hábitos son costumbres, son actos que estamos acostumbrados a realizar siempre, ¿no? Entonces imagínense cómo cuesta al hombre y a la mujer, y a veces más cuesta al hombre, ¿no? Que a la mujer, ¿no? Y dice, ¿cómo nos afecta la interferencia de otras personas? Aquí vamos a tomar un poco lo que dice la hermana Eva siempre, ¿no? Los casados casa quieren, ¿no? Deben vivir solos, pues, ¿no? Debemos vivir solos. Porque si tenemos conflictos internos, ¿no? Y los demás están escuchando a nuestros conflictos, de alguna u otra manera van a querer intervenir. O si no intervienen, vamos a ver sus caras de dolor, ¿no? Por la situación que viven los hijos, ¿no? Entonces afecta. La interferencia, o sea, la intromisión de otras personas, ¿nos afectan? Sí, nos afectan, ¿no? Nos afectan porque justo estamos en el pico más alto de repente de nuestros problemas y alguien interviene. Nosotros queremos cambiar de ahorcado, ¿no? Ya no queremos ahorcar al esposo, sino a la persona que está interviniendo. ¿Y cómo nos afecta la falta de preparación? Sí, hermana, porque nadie estudia para ser esposa, esposo. No hay universidad para eso, ¿no? Eso aprendemos en el camino, ¿no? Y a veces esa falta de preparación, ¿no? Esa falta de preparación, hermanas, nos desubica, nos desconcierta, ¿no? Nos desespera, ¿no? Porque nadie, en ninguna profesión, ¿no? En ninguna profesión, nadie aprende en la práctica. Nosotros podemos tener la teoría. Por ejemplo, en el caso de Karen, que es contadora, ¿no, Karen? Ella tiene la teoría y aprende con la práctica, ¿no es cierto? Y se hace más expedita. En el caso nuestro, si nosotros nos casamos, no tenemos nada de teoría, hermanas. Y de frente vamos a la práctica. Por eso es de que por eso es que cometemos errores. En cambio, la única beneficiada acá va a ir bien preparada es Karen. ¿Mm? Nosotros hemos ido al matrimonio sin experiencia, ¿no? Y hemos aprendido en la práctica. Y de hecho que esa falta de preparación nos ha ocasionado conflictos, dolor, tristeza, frustración, arrepentimiento, ¿no? ¿Y en qué hora me fijé en este hombre, no? ¿Cómo no me di cuenta que detrás de ese hombre había tanto defecto, no? No nos dimos cuenta porque estábamos súper enamoradas, estábamos hechizadas, ¿no? No nos damos cuenta. Y ellos tampoco se dan cuenta de
de lo que somos en realidad, ¿no? Y a qué hora me fijé yo en esta bruja, dirán, ¿no? Sí. Entonces ellos también dicen, ¿no? ¿Qué hora? Mira, esta mujer era, qué barbaridad, es diferente a esa dulce mujer que decía quererme, amarme sobre todas las cosas, es la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la tristeza, etcétera, ¿no? Por eso la falta de preparación, hermanas, nos desconcierta, nos desubica, y muchas personas huyen y terminan, ¿por qué creen que en este tiempo, hermana, los índices de separación son bien elevados? Porque ahora la situación de la mujer ha cambiado, ¿no? La mujer no es la ama de casa solamente. Ahora la situación de la mujer es, también trabaja como el hombre, ¿no? Y también quiere compartir responsabilidades, tareas, ¿no? Entonces, y el hombre no quiere porque no quiere dejar sus hábitos pasados, ¿no? Entonces, la que tiene que dejar sus hábitos pasados a veces es la mujer, ¿no? Para que el hombre sea ganado por nuestro testimonio, ¿no? Que a veces no, la mujer que no conoce a Dios no le entiende, ¿no? El hombre tiene que ser ganado por nuestro testimonio, ¿no? Tener paciencia, saber perdonar, redoblar nuestros esfuerzos, porque ya no solamente trabajamos, somos amas de casa, o sea, somos esposas, somos mujeres, somos madres, ¿no? Entonces tenemos que redoblar esfuerzos, ¿no? Y solamente aquella persona, aquella mujer, que primero que conoce a Dios y segundo que ha asumido ¿no? Con plena convicción de lo que dice Dios, que ya no somos dos, sino uno, y que tenemos que luchar. Si es que el hombre no se da cuenta, nosotros tenemos que luchar, hermano. Y no estamos solos, y Dios está con nosotros. Y Él nos va a fortalecer, nos va a animar, nos va a renovar, ¿no? Nos va a dar, hermana, la palabra de Dios, nos va a indicar el camino que debemos seguir, ¿no? Para seguir conservando, cuidando, conservando nuestra unión conyugal, ¿no? Cuidando de nuestros esposos, ¿no? ¿No? Realmente es una tarea, en el caso de la mujer, no sé si de repente alguna de ustedes quiera opinar algo, es bastante fuerte la responsabilidad para la mujer, ¿no? ¿Qué dicen ustedes, hermanas? ¿Qué dicen? Por ejemplo, la hermana Karina ha llegado de trabajar a cocinar. ¿Mm? ¿Se dan cuenta? Sí, ha llegado a cocinar. ¿Mm? Y de repente el hermano Henry debe decir, hoy día cocinas tú, pero mañana yo. No, deberías. Esa es una muestra de amor, ¿no? Igual nuestros esposos en casa, ¿no? Por eso dice, ¿qué sentimiento produce el abuso en el matrimonio cuando no se enfrenta a tiempo? Sí, hermanos, el abuso sí es algo que no se debe permitir y se debe tomar a tiempo. No es el caso nuestro porque se nota en el rostro de la mujer, hermanas. Se nota cuando una mujer es maltratada, cuando no es bien cuidada, cuando no es bien tratada, cuando no es respetada por sus esposos, ¿no? No es el caso nuestro, porque yo veo, se nota a la legua cuando una mujer es maltratada, ¿no? No es el caso nuestro, pero si fuera así, no se debe permitir. Se debe frenar, se debe enfrentar a tiempo, se debe enfrentar la situación para que ese abuso no crezca. Si no, se hace una costumbre.
si no se hace una costumbre, si no se hace un modo de vivir, se hace un modo de tratar. Y el abuso no solamente es físico, puede ser verbal, puede ser gestual, ¿no? O sea, con tu gesto. También puede ser un abuso económico, ¿no? Sabiendo que mi esposo trabaja y yo, mujer, tengo que ingeniármelas para estirar el dinero que me dan, también es un abuso, ¿no? Entonces, eso se debe tomar y se debe de hablar y conversar y no se debe permitir que eso crezca, si no se va a hacer monstruoso, ¿no? Entonces, ¿qué sentimiento produce el abuso en el matrimonio cuando no se enfrenta a tiempo, hermanas? Ahí, ¿qué sentimiento en realidad, sabe qué sentimiento produce? El de la subestimación personal, ¿no? Esa mujer se siente chiquitita, pequeña, ¿no? Porque el abuso se hizo tan grande que le ha ido disminuyendo, ¿no? Ha ido matando su autoestima, ¿no? Y mata la autoestima, mata el amor propio, ¿no? Y se tolera, ¿no? Se tolera por los hijos, porque ya estoy casada, ¿qué voy a hacer, no? Sí, porque se dejó crecer eso, que es lo que nos disminuye nuestra autoestima, ¿no? Nuestro amor propio. Sí, hermano, nos anula como mujer. Y ahí en el punto 4, hermana, ahí es para marcar, como, como en el colegio. ¿Cómo nos afecta como cristianos? Dice, vamos a pagar con la misma moneda, el que me hace, me la paga. B, amargura, cáncer que mata poco a poco. Venganza, nos pone en el mismo nivel, ¿no? Odio, afecta a nuestra personalidad, salud y relaciones humanas. O sea, si yo, ¿no? Ante un hogar, ante un esposo o una esposa abusiva, si yo voy a terminar odiándolo, eso va a afectar a nuestra personalidad, ¿no? A nuestra salud, nuestras relaciones humanas. Tolerancia, ¿lo vamos a permitir? Coexistir negando la realidad. No, yo creo que es B, ¿no? Nos produce amargura, ¿no? Que es que nos mata poco a poco, ¿no? ¿Sí? Porque no podemos pagar con la misma moneda, no vamos a vengarnos, no vamos a llenarnos de odio, o no vamos a ser tolerantes, vamos a aceptar, vamos a ver hasta dónde vamos, ¿no? Cuando eso nos está aniquilando, ¿no? Como personas, como mujeres, como madres, ¿no? ¿No? Eso no debemos permitir, pero sí nos produce amargura, hermano, ¿no? Y eso nos va matando poco a poco. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, de todo eso, lo que, lo que es lo que es menos nocivo, porque la tolerancia tampoco, aunque me parece que fuera sinónimo, ¿no? La B con la E, porque la tolerancia es coexistir negando la realidad, ¿no? Y la amargura me produce, ¿cómo nos afecta, ¿no? La actitud negativa de nuestra pareja, ¿no? El abuso, ¿no? Nos produce amargura, ¿no? Amargura, que es un cáncer que mata poco a poco y a veces mata el amor, ¿no? Mata el amor. En el punto 5 dice, en Primera de Corintios, os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. En el 11 dice, porque he sido informado acerca de vosotros, amados míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas es pleitos, ¿no? Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo, ¿no? O sea, esa diferencia, aún
aún en ese tiempo, hermanas, ¿no? Eso producía contiendas. ¿Y la contienda qué produce? División. Y la división tiene como consecuencia la debilidad. Debilita el cuerpo, ¿no? Debilita la unidad conyugal, ¿no? Yo sé qué ponemos ahí, qué he puesto yo. ¿No? A ver, pon en primera de Corintios, ¿qué podemos poner? Que la contienda, ¿no? La contienda produce división, ¿no? La contienda produce división, debilidad, ¿no? ¿Sí? Debilidad, ¿no? Porque no tenemos un solo enfoque, sino estamos divididos, ¿no? Estamos divididos y esa división es que ambos, si hablamos de los esposos, ya uno va para la derecha y otro va para la izquierda, ¿no? Y no vamos juntos con nuestros objetivos y propósitos que un día nos habíamos trazado, ¿no? Porque aún en medio de los hijos de Dios de ese tiempo, y había contiendas por eso. Porque decían, no, yo soy de Cefas, no, yo soy de tal, no, yo soy de Cristo. Cuando todos deberíamos decir, yo soy de Cristo, ¿no? Y en este caso, en la unión conyugal, ¿qué debemos decir? Yo soy de mi esposa, debe ser el hombre, y la mujer debe decir, yo soy de mi esposo, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Mm? Pero en Gálatas 5:20 habla, hermanas, de todo, hay una lista de actitudes y actividades que causan pleitos, celos, ¿no? Y dice que anótalos y proponles soluciones para ser evitados, ¿no? Uno de ellos habla, por ejemplo, y dice idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, ¿no? Y disensiones. ¿Qué es disensión? ¿Qué es una disensión? ¿Qué es una herejía? ¿No? ¿Ya? Vamos a ir viendo la idolatría. Dice, ¿no? Idolatría. Ahora sí vamos al esto, hermano. Idolatría, ¿no? Aquí ya. Ajá, idolatría, ¿no? Idolatría. Cuando siempre hemos visto a la luz de la palabra que no solamente somos idólatras cuando adoramos a otros dioses, ¿no? Sino cuando estos dioses, de repente, el dinero, el afán del dinero nos aleja de Dios, ¿no? Nos aleja de Dios. Entonces tenemos otros dioses, ¿no? Y eso, o también a veces los hijos, ¿no? Ay, yo adoro a mi hijo, por encima de todo mi hijo está primero, ¿no? Primero está mi hijo, primero que mi esposo, cuando eso no dice Dios. Primero es el esposo. Primero es Dios y segundo es tu esposo, ¿no? ¿Bien? Sí, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Evitar. Tenemos que reflexionar y volver a Dios para evitar eso, ¿no? Evitemos. Tenemos que reflexionar, meditar, autoevaluarnos, ¿no? Para evitar esas cosas, hermano. Ahora acerca de la hechicería, como dice ahí, ¿no? La hechicería, como dice en Apocalipsis, Dios dice, hay un texto en Apocalipsis que dice que Dios desprecia, ¿no? A los hechiceros, los consultores de las cartas, ¿no? Los adivinadores, ¿no? Todos
a todos ellos Dios los desprecia, ¿no? Todos los que practican eso, Dios los desprecia, ¿no? Entonces, caer en la hechicería, hermanas, es abominación, ¿no? Ante los ojos de Dios. Por lo tanto, es pecado. Y si es pecado, no debemos caer en eso, ¿no? No debemos caer en eso. Es abominación ante los ojos de Dios, ¿no? Las enemistades, como dice en el libro de Gálatas, ¿no? La enemistad. Punto aparte, hermano, la enemistad. La enemistad. Hay que superar ese dolor, ¿no? Hay que perdonar y hay que dejar atrás eso, hermanos, para que no nos haga pecar, ¿no? Hay que dejar atrás eso, hay que perdonar y hay que dejar atrás. Si no, vamos a seguir pecando, ¿no? Hay que perdonar, hermano. Y hay que dejarlo en las manos de Dios. Que Dios trate con nuestros corazones. Eso, ¿no? Los pleitos, punto aparte, hermano, los pleitos. Evitarlos, ¿no? Evitarlos, superar. Hay que evitarlos, hermano. Hay que evitarlos. Porque si no se hacen más grandes, ¿no? En el caso de los celos, hermana, sí, sí, hermanas, muy buen complemento lo que has puesto, porque no soluciona el problema, hermana, sí. El problema se hace más grande, ¿no? Los celos. Los celos, hermana, es un sentimiento de inseguridad. Los celos son sentimientos de inseguridad y es una manifestación de desconfianza, ¿no? Y a veces eso se hace pernicioso, grave, ¿no? Que llega a dañar a la pareja, ¿no? Llega de repente y lo único que sí como mujeres tenemos que orar por nuestros esposos y rodearlos con nuestras oraciones, hermano. Porque la tentación está ahí en la calle. Ahí no se olviden que en el mundo están las mujeres que no les importa nada, ¿no? No les importa destruir un hogar, no les importa más que utilizar y obtener algo a cambio, ¿no? ¿Sí? Pero eso es parte a veces, hermanas, de la misma formación que tienen las personas. Como les decía hace un momento, los psicólogos dicen que 2/3 del comportamiento de la persona es determinado por su contexto, ¿no? Por su hogar, por la influencia de su familia, ¿no? Y si nosotros, por ejemplo, hacemos una indagación de las mujeres, por ejemplo, que, que tienen un amante, es porque dice, si hacemos una estadística, es porque nuestros padres también tuvieron esa condición. ¿Mm? Y para nosotros es un modelo normal, ¿no? Que una mujer sea amante de un hombre sabiendo que no debe ser así. Pero para ella es normal, porque eso lo ve desarrollarse en su hogar, en su entorno, ¿no? En su contexto, que para ella es normal, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Pues me enamoré, ¿no? Y ya, ¿no? No. Simplemente las mujeres, bueno, yo me acuerdo cuando he sido soltera y joven, yo nunca me había fijado en un hombre casado, ¿no? Porque un hombre casado es un hombre casado, pues no algo que está fuera de lo que tú deseas para ti, ¿no? Por muy lindo que sea, ¿no? Entonces uno mirándolo así, pero las chicas de ahora no les importa, ¿no? No les importa. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros como esposas? Orar.
acompañarlos, ¿no? Sobre todo orar, hermana, por ellos, para que Dios los guarde, hermana. Y no se olviden, hermanas, que la fe tiene que ir creciendo en nosotros, hermanas. La fe es un regalo de Dios, pero que debemos empoderar. Tenemos que creerle a Dios que realmente Él va a guardar a nuestros esposos, que Él los va a cuidar, hermanos. ¿Mm? Pero ¿cuál es nuestro deber? Orar por ellos. ¿Y qué mejor lugar, hermanas, para el esposo que estar en la casa de Dios? No, no hay mejor lugar. Porque el hombre que teme a Dios, solamente el hombre y la mujer que teme a Dios no pecarán. Entonces, eso es lo que debemos estar cerca de Dios, buscando a Dios cada día, para no llenarnos de esos sentimientos de celos, ¿no? Que no es otra cosa, es inseguridad, ¿no? Que daña gravemente a la pareja, ¿no? Daña gravemente, ¿no? Y que debemos superarlo buscando a Dios y poniendo en Él nuestra confianza plena de que Él va a guardar a nuestros esposos cuando ellos estén en la calle, ¿no? Y sobre todo, nosotros como pareja debemos estar en la casa de Dios juntos, ¿no? Alimentándonos cada día de su palabra. Solo eso hará que nosotros sigamos siendo un matrimonio sólido, firme, ¿no? Pero buscando a Dios, porque no olvidemos, hermana, que la carne es débil, ¿sí? La carne es débil, pero nosotros debemos de estar siempre orando por ellos, y ellos deben estar orando por nosotras, ¿no? Por sus compañeras, por sus esposas, ¿no? La ira también, hermana. Sí, la ira, punto aparte, hermana, la ira. Hermana, la ira es un sentimiento que realmente a veces queremos buscar la calma, pero ¿dónde encontraremos la calma, hermana? ¿Mm? En Dios, nuestro refugio es Él, ¿no? Y cuando estamos a veces, hermana, enojadas, con ira, hermana, ¿cómo cuesta doblar tus rodillas? Cuesta, ¿no? Es como que si no tuviéramos rodillas, ¿no? Que no se pudieran doblar. Bueno, yo lo hago, yo lo digo de yo, ¿no? Pero lo hago, hermana, obligo a mis rodillas a doblarse, ¿no? La obligo a mis rodillas. Y doblo, ¿para qué? Para buscar la calma, la paz. El ser humano tiene todas esas emociones, hermana, muchas de estas emociones las hemos sentido, pero ahora tenemos algo especial. Tenemos la ayuda de Dios. Él es nuestro refugio, ¿no? Él es nuestra paz, nuestra calma, nuestro consuelo, ¿no? ¿Sí? Él nos refresca, nos renueva, nos vivifica, hermano, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, nosotros sí, de repente hay cosas que nos producen enfado, pero no nos debemos quedar ahí. Tenemos que luchar por salir de eso, ¿no? ¿Con qué? Con la ayuda de Dios, buscando a Dios, ¿no? Porque somos seres humanos, hermano. Somos seres humanos. Pero debemos de salir de eso. Debemos de salir. Luchar, hermanas, por salir, ¿no? La contienda, ¿no? La contienda, hermano. Y cuando hablamos de contienda, hablamos pues de no olvidemos de que esto nos produce, que miren, ¿se dan cuenta? El que tiene ira, el que tiene celos, el que tiene ira tiene contienda. Contiende, ¿no? Pleitea, ¿no? Guerrea, ¿no? Por lograr lo que quiere, ¿no? Pero esto nos aleja de Dios. Si esto no es bueno para nosotros,
¿no? Si no es bueno para mi esposo, no es bueno para mis hijos, no podemos estar en contienda, en constante riña, pleito con nuestros esposos, ¿no? En nuestra casa. ¿Por qué? Porque eso nos va a alejar de Dios, ¿no? Y para evitarlo, busquemos a Dios, hermano. Busquemos a Dios, busquemos. Hay dos cosas que le he dejado de tarea para ustedes. Una de ellas en Gálatas es la disensión que después es, porque hay varias disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, ¿no? Y como dice en Gálatas 5:21, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, dice, ¿no? Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. O sea, los que practican todas estas cosas, la disensión, las herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, dicen, ¿no? Todas las personas que practican esto, no heredaremos el reino de los cielos. Entonces, si mientras estemos en la tierra y algún sentimiento de estos nos aflige, debemos salir de eso con la ayuda de Dios, porque ya sabemos que eso no agrada al Señor y no vamos a llegar, ¿no?, a ser herederas del reino de Dios por esas causas, ¿no? Por cualquiera de estas causas, ¿no? Son sentimientos que debemos luchar por salir de ellas, ¿no? Luchemos, hermano. Cada día vamos a tener en este tiempo luchas personales por salir de estas posibles dificultades, ¿no?, que nos puede afligir en algún momento, sobre todo la ira, ¿no? Porque no podemos pensar que vamos a estar en hechicería, ¿no? Es posible que de repente podamos caer en la idolatría, ¿no? Pero debemos superarla, debemos salir de eso, ¿no? Los celos, la ira, la disensión, las herejías. Y Dios mío, imagínense el homicidio, ¿no?, las borracheras, las orgías, ¿no? Que Dios nos ayude, hermanas, a superar, a vencer todas estas cosas, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Con la ayuda de Dios, buscando a Dios en todo tiempo, ¿no? En todo tiempo, ¿no? En todo tiempo, en todo momento. Solas no vamos a poder, solo con Dios, ¿no? Solo. Vamos a pasar al punto 6, dice, ¿cuáles son las causas de estos pleitos? En 1 Corintios 3:3 dice, en 1 Corintios, yo lo leo, Karencita, o ahí lo tienes, dice, porque aún sois carnales, dice, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Entonces, en el punto A, ¿qué ponemos? Volvamos al libro, hermanita, ¿no? Oh, ¿no? ¿Cuáles son las causas de esos pleitos? Porque somos carnales, ¿no? Somos de carne. En Filipenses, ¿qué dice? Papi, sirve su café. En Filipenses 2:3-4. Sí, papi, no te preocupes de eso. Filipenses 2:3-4 dice, ¿no? Nada hagáis por contienda, por vanagloria, ¿no? Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, ¿no? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, ¿no? Entonces,
pongámonos en el lugar de los demás siempre, ¿no? Siempre hay que ponernos, hay que ser empáticos, ¿no? Hay que ponernos en el lugar del otro. ¿Cómo se sentiría, ¿no? Si nosotros recibiéramos eso, ¿no? ¿Sí? Sí, hay que ser empáticos, ¿no? Debemos poner en el lugar de la otra persona, ser empático, ¿no? En primera de Tito, no, primera de Tito o de Timoteo. Siempre me confundo, Tito y Timoteo. Primera de Timoteo 6:4. Es Timoteo, porque Tito no tiene tantos libros, tantos capítulos. Primera de Timoteo 6:4 dice: está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias. ¿Sí? De la contienda que nace la envidia, pleito, blasfemias, malas sospechas. O sea, nuestro corazón se llena de malos pensamientos. Entonces, ¿qué debemos hacer ante esto, hermanos? Porque, ¿cuáles son las causas? Porque lo que nos pregunta, ¿cuáles son las causas, ¿no?, de estos pleitos? Los delirios, ¿no? A veces, muchas veces los delirios, ¿no? ¿Sí? Los delirios sobre cuestiones vanas, hermano, ¿no? Sobre cuestiones vanas, hermano, ¿no? Los delirios sobre cuestiones vanas que no son, quizás no son importantes, son efímeras, no son temporales. En Santiago 4, 1 y 2 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No hay de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Mm? ¿Cuáles son las causas de estos pleitos? Porque no sabemos pedir a Dios. No sabemos pedir a Dios que Él trabaje con nuestra manera de ser, con nuestro carácter, ¿no? Con nuestras luchas internas, ¿no? No sabemos pedir a Dios. En otras palabras, hermanas, es como decir, ¿no? Como sale en la televisión: ay, Dios mío, yo quiero unos cuantos cocos y los cocos no te van a caer del cielo. Primero que tenemos que esforzarnos en trabajar. Y segundo, hermanas, y así esforzados y todo, no se olviden que la provisión viene de Dios. Ya, papi, la provisión viene de Dios, hermanas. Y sí, yo le doy gracias a Dios por todo esto, hermano. ¿Cómo nos alcanza el dinero a pesar de todo? Nos alcanza. Y doy gracias a Dios por eso, hermano. Él nos provee cada día, hermanos, cada día. Y digamos, por eso es que, ¿por qué tenemos todo eso? Porque no sabemos pedir a Dios, no sabemos orar, no confiamos, ¿no? Nuestra fe es débil, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo manejar los desacuerdos en el matrimonio? Dice ahí, la ley del aceite. La rueda rechina por falta de aceite, ya lo habíamos visto, ¿no? ¿Cómo se llama este aceite? El aceite en el caso del matrimonio es el perdón en los conflictos, ¿no? El pedir perdón nos libra para perdonar a otros, ¿no? ¿Cuánto nos ha perdonado a Dios, hermana? Todo, ¿no? ¿Cuánto nos ha perdonado? Todo. Todo nos ha perdonado.
Entonces, en Dios, en la actitud de Dios tenemos el ejemplo para hacer lo mismo con nuestro prójimo. Y nuestro primer prójimo con es nuestro esposo, ¿no? En el caso de los hombres, sus esposas. ¿Qué nos ha perdonado? ¿Cuánto nos ha perdonado? Nos ha perdonado muchísimo, todo, ¿no? Todo nos ha perdonado. Todo, todo, todo. Y Dios dice que Él no tiene recuerdo de nuestros pecados. ¿Qué dice en Mateo, en el punto C? ¿Cuántas veces debo perdonar? En Mateo, ¿no? Cuando Pedro le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Debo perdonar 7 veces? Y Jesús le dice que tienes que perdonar 70 veces 7. Así dice en Mateo 18, de 21 al 35. 70 veces 7, ¿no? O sea, que no nos debemos de cansar de perdonar. Justo de ese tema conversaba con mi esposo. ¿Qué es el perdón? Y ahí, miren, ahí tenemos también para marcar. Dice, es raras veces visto. No es tolerancia, ni cerrar los ojos, ni ignorar el mal. De este modo es deshonesto, dice, ¿no? En B dice, es difícil, implica aceptar injusticias, sufrir sin merecer. C, cuesta mucho. El ofendido carga el precio de la ofensa, las consecuencias y el daño. ¿Cuál es la respuesta más adecuada? ¿Qué es el perdón? ¿Cuál marcarían ustedes? La C. Claro. Acuérdense lo que le costó a Cristo. ¿Mm? Él murió por nuestros pecados, hermano. Él cargó nuestra culpa, siendo inocente. Él cargó toda nuestra culpa. Siendo inocente, Él cargó toda nuestra culpa. Entonces la cena cuesta mucho. El ofendido carga el precio de la ofensa, las consecuencias y el daño. En el punto 4 dice, es perdón sustitucional. Cristo murió por nosotros para perdonar nuestros pecados. Como dice en Efesios, y ahí está, ¿no? En Efesios 4:32, Colosenses 3:13. Vamos a leer. Antes de ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿No es cierto? En Cristo. Entonces estamos hablando del perdón sustitucional. En Colosenses 3:13, ahí que ponemos Cristo, ¿no? Pero en Colosenses 3:13 también dice lo mismo. Dice, a ver si lo puedes buscar. Colosenses 3:13 dice así, hermano. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, ¿no? En Primera de Pedro, también dice, en Primera de Pedro 2:21 dice así, pues para estos fuisteis llamados, porque también Cristo, ¿no? Padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, ¿no? Pues dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. O sea, hay que perdonar porque Él nos lo perdonó todo. Todo, todo, todo. ¿No? Y como dice también en Juan, ¿no? En Juan 12:32.
En Juan 12:32 dice así. Dice, si yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, ¿no? Entonces, y yo, si fuere levantado de la tierra, dice, a todos atraeré a mí mismo. Amén, hermanas, que así sea. Entonces, en el punto A, ¿qué ponemos? Cristo, ¿no? Y en el punto B, como dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor por nosotros, para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, en el punto B, ¿qué ponemos? Cristo también. Claro, Cristo es el sustituto perfecto, ¿no? Como dice en Romanos 5:8, no toleró ni ignoró nuestros pecados, sino que Él mismo pagó el precio para que nosotros tengamos la capacidad de perdonar cualquier ofensa que nos haga. Dice en el punto C, dice, analiza los siguientes versículos y anota las enseñanzas sobre el perdón, ¿no? Que es el aceite necesario, ¿no? Para no friccionar entre esposos, ¿no? Como dice en 2 Corintios 2, capítulo 2, versos del 5 al 7, ¿no? Si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, ¿no? Sino en cierto modo, por no exagerar, a todos nosotros. En el verso que sigue, en el 6, dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Y en el 7 dice, así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Entonces, ¿qué podemos poner ahí en nuestro texto? Pon un puntito, por favor, Karencita, punto. Tenemos la obligación de perdonar, hermano. Tenemos la obligación de perdonar y consolar. Ahí mismo, en 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces abajo ponemos 2 puntitos, ¿cierto? Punto aparte, 2 puntitos. Porque se refiere a 2 Corintios 5:19. No tomar en cuenta, ¿no? No tomar en cuenta, ¿no? El acto de ofensa, ¿no? Y nos encargó, perdón, aquí vamos a, y no tomar en cuenta los actos de ofensa, ¿no? Porque estamos llamados a buscar siempre la reconciliación. Es fácil esto, hermano, ¿no? No es fácil, no es fácil. Pero no se olviden que estamos hablando de nuestros esposos, ¿sí? De nuestros esposos. En Efesios 4:31, dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿No? Quítese, nos da una orden, ¿no? Quítese, antes bien, sed benignos, ¿no? Unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.
Entonces, ¿qué ponemos ahí en Efesios? Tenemos la obligación de seguir el ejemplo, ¿no?, que Cristo nos dejó, ¿no? Tenemos la obligación de seguir el ejemplo que Cristo nos dejó, ¿no? ¿No? Una enseñanza que costó su propia vida, ¿no?, para el perdón nuestro. Su propia vida dejó Cristo por nosotros, ¿no? Y nosotros tenemos la obligación, hermanas, de perdonar. Y no, hay algo que no olvidemos nunca, que el perdón nos hace libres, hermanos. El perdón nos hace libres. El que perdona libera su alma de dolor, de tristeza, de ira, de miedo. Hay que perdonar, porque si no eso también nos hace daño, nos carcome el alma. Hay que perdonar, hermanos. Hay que perdonar. ¿Mm? En Colosenses 3:13, ¿qué dice, hermanos? Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, ¿no? Entonces ahí también nos dice, ¿no? Ahí sería 4 puntitos, ¿no? 4 puntitos, dice, ¿no? Perdonando así como Cristo nos perdonó, ¿no? Perdonando así como Cristo nos perdonó todo, ¿no? Todo, nos perdonó todo. En el punto 5 dice, ¿cómo puedo aplicar el aceite en el lugar adecuado? Miren, hay que leer eso, dice, recordar el momento de la ofensa, cuando te perdonó. Recordar el momento de la ofensa, cuánto te perdonó Dios. Pedir a Dios por medio del Espíritu Santo te dé fuerza para perdonar. Practicar la misericordia de Dios, como dice en Efesios 4:30 al 32. Y recuerda que perdonar es un acto de la voluntad, no una reacción personal. Entonces dice, recordar el momento de la ofensa, cuánto nos perdonó Dios. Entonces debemos perdonar. B, pedir a Dios que por medio del Espíritu Santo nos dé fuerza para perdonar. También está bien. Practicar la misericordia de Dios, como dice en Efesios 4, del 30 al 32. También acabamos de leer. Y D, recuerda que perdonar es un acto de la voluntad, no una reacción sentimental. O sea, el perdonar debe ser un acto consciente de saber por qué estamos perdonando. ¿Mm? Entonces, no sé, para mí serían las 4 o no, ¿usted qué dice? Las 4 hay que marcarlo. Yo diría las Sí, 4. sí, las 4, hermano. Sí, las 4. Eso tenemos que hacer, hermano. Recordar el momento de la ofensa, cuánto te perdonó Dios, ¿no? Pedir a Dios que por medio del Espíritu Santo te dé fuerzas para perdonar. También eso es verdadero. Practicar la misericordia de Dios, como dice en Efesios, también es verdadero. Y recuerda que perdonar es un acto de la voluntad, no una reacción sentimental. Cuando hablamos de la voluntad significa que debe ser un acto consciente, sabiendo que tú estás perdonando. No es porque tú te emocionas, ay, ya, porque lo quiero, lo perdono. Y mañana lo dejo de querer y ya no lo perdono. No, ¿no? Tiene que ser un acto consciente. O sea que tú debes saber lo que estás haciendo, ¿no? ¿Sí? ¿Nos ha hecho meditar, sí o no, hermanas, de este tema? Tú no sabes.